Bueno, a nosotros nos parece súper importante. De hecho, pensamos que el hecho de la autonomía evita una serie de consecuencias cuando van siendo, os diría ya en primaria, en la adolescencia. Entonces sí queríamos hacer hincapié en determinadas cosas que os vamos a ir comentando. Gracias. Lo primero, bueno, tenéis ahí un poco cuál sería, por qué es este tema, ¿vale? Es decir, os habíamos puesto ahí fundamental, porque el hecho de tener una autonomía, os dice, tiene una plenitud intelectual, emocional y moral, es decir, pueden alcanzar un nivel en ese aspecto diferente que si no alcanzan la autonomía. Por otro lado también nos dice, fundamental, diríamos estos dos pilares de aquí abajo, autoestima y autoconcepto, es decir, clientes que tienen una capacidad y que al final consiguen autonomía, es gente, que tiene una autoestima y una confianza cuando van siendo más mayores a un nivel superior. Y luego, lo último que os habíamos comentado aquí también, bueno, pensamiento creativo y tener capaces para controlar su propia conducta, que es fundamental. De hecho, en los pequeñines, pero a medida que vamos creciendo, hay cosas de estos aspectos que cuando echas marcha atrás vas viendo el motivo de por qué en un momento dado, pues no son capaces de poder tener una opinión propia, no son capaces de tomar decisiones, no son capaces a veces de tener un pensamiento propio y sobre todo cuando trabajan en proyectos, ¿vale? Que a lo mejor tienen que dar su opinión y hay gente que no dice nada. Pues viene todo un poco enfocado por este tema. Fijaros, ahí os decimos, es decir, ¿qué concepto se entiende por autonomía? Es decir, la palabra autonomía yo creo que la habéis oído muchísimas veces y sí que os hemos recalcado un poco cuál sería el concepto como tal de lo que es autonomía. Decimos, por un lado, personas que son, que no dependen de nadie en concreto, es decir, en este caso, de vosotros como padres, a medida que van creciendo. Por otro lado, capacidad de personas, os decimos ahí, que llevar a cabo tareas de manera independiente, es decir, sabéis que cuando van creciendo, vosotros a veces decís, le hemos dicho que haga esto, pero no lo hace. Es decir, ¿por qué no lo hacen y tenéis que estar vosotros ahí? Bueno, pues en un principio, si desde chiquititos vais trabajando esa parte de autonomía, sé que es verdad que al final podéis llegar a que ellos sean capaces de poder hacer aquello que vosotros les decís, ¿vale? Y que no sean dependientes, porque ahí empieza la frustración nuestra como padres de tienen que hacerlo, no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? ¿Vale? Porque desde pequeños, pues hemos estado ahí un poco, a lo mejor, adquiriendo algún papel que luego os va a comentar Carmen. Y luego, por último, os decíamos aquí, actitud que tienen los niños y niñas para actuar y desarrollarse en función de sus propias capacidades. Cada uno, sabéis que los peques son diferentes, no hay ningún patrón, no hay ningún niño que sea igual, pero sí que es verdad que si adquieren esa autonomía, las capacidades de cada uno van aflorando, ¿vale? Pero todo depende mucho de verdad de lo que es autonomía y lo vais viendo, lo que os vamos a ir comentando. Vale. Verás. Bueno, un poco a raíz de la importancia de este tema, el porqué de este tema, la importancia de la autonomía. Siempre hacemos mucho hincapié en la etapa de infantil, algunas más que vinisteis el año pasado, pues os sonarán todas estas cosas, pero es que es súper importante porque siempre también entendemos autonomía como autonomía un poco más funcional, de no, es que se puede vestir solo, ya puede comer solo, que está genial, que también es una parte de la autonomía, pero también nos queremos referir a una autonomía más, pues lo que comentaba antes Lourdes, a nivel de seguridad y que sean capaces de hacer las cosas por sí mismos, el que no necesiten estar en continua supervisión, que nos pregunten todo el rato, esto lo he hecho bien, así se hace, que sean capaces de hacerlo por sí mismos y de que tengan también su propio criterio. Entonces, en que se ve un poco reflejado en unos buenos hábitos, responsabilidad, desarrollo intelectual a nivel de funciones ejecutivas en cuanto a planificación, memoria, la atención, por eso un poco lo del desarrollo intelectual que engloba todos estos ámbitos. En interacciones sociales también, a la hora de cómo se relacionan con el medio y con los demás, es el propio criterio, el saber un poco, muchos niños que por ejemplo son muy tímidos, pues el saber cómo se relacionan y cómo iniciar una relación de juego con los iguales, porque muchas veces no saben o se quedan y nos preguntan, es que quiero jugar a lo que están jugando ahí y no saben cómo. Pues eso también forma un poco parte de la autonomía y de gestión, que luego cada uno tiene su propia personalidad y su propia conducta, pero bueno, pues ese tipo de cosas pues influye mucho en sus relaciones. En protección también, es verdad que tendemos como a protegerlos y a intentar ayudarles en este sentido, pero muchas veces pecamos también de ese exceso de protección porque no los dejamos a ellos pensar por sí mismos. En casa nos escucháis bien, espero que sí. Y bueno, luego en cuanto a disciplina, obediencia y orden lógico, porque al final si estamos atentos y nos hacemos responsables de nuestros juguetes, de nuestras cosas, de nuestras tareas, de nuestra agenda, pues al final también nos ayuda a tener un poco de orden y una calma. No estoy esperando a que alguien venga y me lo haga, sino que soy yo misma la que ya tengo bien organizado, pues cómo lo tengo que hacer y de qué manera. Y al final es también un poco una autonomía para la vida.
Sí. Vale, aquí os ponemos todos los años también un poco los hitos del desarrollo infantil. Nos vamos a centrar en la etapa de 2 a 4 años, que sois los que estáis aquí. En cuanto a desarrollo cognitivo, ¿qué cosas podrían hacer? No quiere decir que no os agobiéis con esto, es para que tengáis en cuenta qué cosas pueden hacer ya más o menos a esta edad. Pues en cuanto a nivel cognitivo, se consolida la memoria y empiezan a recordar colores, empiezan a recordar nombres. En cuanto a desarrollo motor, empiezan con el equilibrio. Lo veo muy bien. Sí, soy un poco borroso. Luego, si no, os pasamos también mejor la foto para que se vea mejor. Sí. En comunicación empiezan también a tener más relaciones de juego, a juntarse más en grupitos. Todavía tampoco se afianzan mucho las amistades, pero bueno, ya empiezan a interactuar unos con otros, que en un año están siempre un poco purulando por ahí, pero ahora ya pues empiezan más las relaciones. En cuanto al lenguaje, pues de 2 a 4 años más o menos conocen como unas 1000 palabras. No todos, pero sí que es verdad que sería como una media, digamos un concepto estadístico. Y luego a nivel emocional, pues bueno, empiezan un poco con la rebeldía. ¿Por qué? Bueno, lo típico de las rabietas y demás, porque todavía su corteza prefrontal, que es la que se encarga de regular las emociones, no está bien formada. Entonces pues necesitan también de nuestra ayuda y que los acompañemos en ese proceso de regulación emocional. Todavía les cuesta un poco, pero por eso también pues mucho hincapié en conocer las emociones, en tener un vocabulario emocional e intentar hablar con ellos. Vale, aquí hemos querido hablar de cómo somos nosotros como padres, es decir, para que reflexionemos qué estilo parental tenemos. Tenemos un modelo cognitivo, que es aquel que tiene un alto nivel de exigencia, en el que te marco muchas órdenes, pero luego soy un poco afectuoso. Un modelo sobreprotector, en el que te protejo todo el rato, soy muy afectuoso, pero tampoco te marco unos límites y unas rutinas. Un modelo permisivo, en el que todo vale. O un modelo democrático, que es en el que hay un equilibrio de yo te pongo normas y límites, pero a la vez también soy afectuoso. Yo te voy a poner una norma, pero te voy a acompañar también en este proceso. Tú puedes tener una rabieta y puedes estar ahí sin saltarte el límite que le has puesto, pero acompañarlo también o acompañarla en esa rabieta o que el niño o la niña tenga. Es decir, pues te consuelo, tranquilo, luego cuando si quieres hablamos o que necesitas un abrazo, si no, pues te dejo tu espacio. No es te dejo y ya está, pero sí manteniéndome firme en el límite que yo he puesto. Entonces, un poco para que reflexione. Vale. Sí, ¿qué estilo? Pero que sí que es verdad que esto influye, es decir, el estilo que vosotros tenéis a nivel de casa repercute luego en la autonomía. Es decir, si analizáis y veis qué papel es el que habéis tenido. todos, ¿no? Depende de cómo te pilles, es por la mañana, por la tarde, por la noche. Es verdad. Sí, que al final es un poco una mezcla. Pero tener claro, es decir, ciertos estilos, ciertos modelos es lo que debéis de evitar, porque realmente eso no genera que se genere esa autonomía. Entonces, yo os diría, la mayoría de las veces lo que hacemos es un modelo sobreprotector, ¿vale? Es decir, demasiado el exceso de cariño muchas veces de los padres, lo que hacemos es intentar cubrir, intentar estar ahí, anticiparnos, y muchas veces eso lo que hace es el no darles opción a que ellos tomen esa responsabilidad, se equivoquen o no se equivoquen, no hagan bien o no hagan mal, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí es donde vosotros tenéis que ir poniendo un poco ese filtro, ¿vale? Ese límite, ese equilibrio de alguna manera. Sí, va un poco más, ya no es por exceso de cariño tanto, sino por ejemplo, un ejemplo un poco más gráfico. Los típicos padres que a lo mejor el niño está en el parque y no dejan que se caiga. Pues me anticipo todo el rato, ay, lo que se va a caer y lo retiro, pues a lo mejor tiene que aprender a caerse también, porque también el equilibrio, pues ya va un poco viendo por qué sitio se puede subir, por qué sitio no. Evidentemente hay sitios más peligrosos, si estás en lo alto de un árbol, pues ahí te tienes que intervenir, pero esto de estar todo el rato anticipándote y que no pase daño, que no se pinche, que no, pues a veces es necesario también. Hay algunos divulgadores que te dicen, yo no quiero que mi hijo sea feliz, quiero que pase por todas las emociones, porque al final todas son necesarias, siempre lo decimos. Tenemos como muchas veces la idea de hay emociones que son positivas y negativas, y no hay emociones positivas o negativas, es que hay emociones que no nos gusta sentir, no nos gusta estar tristes, pero también es necesaria a veces. Vale, y esto un poco, ¿cómo son los niños con autonomía? ¿Cómo son los niños que no tienen desarrollada todavía esa autonomía? Los niños con autonomía suelen ser niños más seguros, sobre todo con mayor autoestima, más independientes,
que tienen mejor relación con los demás porque saben mejor enfrentarse a los conflictos y tienen más solución de problemas nuevos, crecen personalmente, tienen más tolerancia también a la frustración. Cuando los niños que no tienen mucha autonomía, al final están en un estado como de indefensión aprendida, de como siempre estoy acostumbrado a que los demás me lo resuelvan, no sé muy bien y no he elaborado yo mis propias estrategias para resolver un conflicto nuevo que puede ser un cambio de rutinas, un cambio de colegio, un cambio de amigos nuevos, cualquier, digamos, problema, entre comillas, que la vida le presente. Luego a la hora de hacer una tarea, esa necesidad de supervisión todo el rato, pues entonces todo esto empieza desde muy pequeñitos, el ir trabajando esa autonomía poquito a poco. Yo os diría, hasta los cambios, establecer cambios, ¿vale? Es decir, la aceptación de romper rutinas, porque si no muchas veces hay mucho que es como muy cuadriculado, ¿vale? Es decir, todo como muy limitado, muy organizado. En el momento que algo se descabala, porque imaginaos que vosotros decís, vamos a hacer esto, pero de repente eso no se puede hacer y tenéis que hacer otra cosa, eso les frustra, ¿vale? Entonces, ahí es donde también tenéis que vosotros ir cambiando, porque todo eso luego al final aflora cuando son más grandes, ¿vale? Es decir, en situaciones de una primaria aparecen momentos en los que es difícil el aceptar una situación de aula que es distinta de cómo la tenían estructurada, ¿vale? Entonces, la frustración aparece, el nivel de frustración a veces es como consecuencia de que no han sido capaces de, bueno, aceptar, en un momento dado flexibilizar, ¿vale? Por eso es bueno el decir, oye, esto es así, pero en un momento dado, bueno, pues esto no lo vamos a hacer así, vamos a cambiar, y aprenden, no pasa nada, la aceptación, que también es bueno, ¿vale? Sí. Vale, ¿y en qué tipo de cosas podemos ir dejando que sean más autónomos? En la higiene personal, no de repente se va a ir a duchar solo, pero bueno, pues en el momento de duchar, venga, pues vete dando tú un poco en la cabeza o los dientes, la comida, que comas solo, todo lo que se vaya pudiendo comer solo, los cubiertos que pueda ir utilizando sin nuestra ayuda, muchísimo mejor, en el vestido. A la hora de ordenar juguetes en el juego, pues que se quede un rato jugando sola. El otro día, por ejemplo, lo comentamos, que cada vez vaya aumentando más el tiempo en el que vaya entreteniéndose el niño o la niña más solo. Podemos ir entrando y saliendo de la habitación, porque muchas veces lo que quieren es que estemos presentes, no ni siquiera que estemos interactuando, pero sí que estemos presentes ahí. Entonces se tienen que ir también acostumbrando, pues porque puede haber momentos en los que estén solos, que si podemos estar siempre con ellos, pues muy bien, pero es que no es el caso, porque al final pues tenemos cosas que hacer, tenemos ropa que recoger, la comida que hacer, o me tengo que ir un momento a la compra y la otra persona se tiene que quedar en casa, y al final pues muchas veces no es viable que siempre estemos con los niños en la habitación. Entonces también les ayuda a gestionar esos momentos de no sé qué hacer, estoy solo, cómo me entretengo, desarrollo también su inteligencia. Al final el aburrimiento también hace que potenciemos un poco esa parte del cerebro más creativa. Y a la hora de resolver conflictos también le viene bien el tener un pensamiento un poquito más divergente y no cosas que ya me den hechas. Y luego actividades más concretas. Pues lo hemos ido diciendo, recoger los juguetes, cuando terminemos de leer un cuento, que coloquen el cuento en la estantería, poner la mesa, cosas que sean capaces. A lo mejor hay una bandeja o un plato con sopa, pues a lo mejor todavía no, pero bueno, con los vasos, las servilletas, la ropa sucia que la metan en el cesto, los dientes, ordenar su habitación. Claro, son cosas que sí podéis hacerlas, y todo eso acaba realmente generando esa autonomía, ¿vale? Poquito a poco, no podéis de sopetón que lo hagan, pero sí en el día a día podéis ir consiguiendo estas pequeñas cosas. Y luego depende, o sea, de 2, 3 años, es decir, sobre todo ver un poco dónde ellos son capaces de poder hacer. No les pongáis límites o no les pongáis más tareas que les desborden y que no puedan hacerlo, porque entonces se frustran y se enfadan, ¿vale? De ver que no puedan. Luego, ¿qué actitud? Fijaros, ¿qué actitud tenéis que mantener? Perdonadme que acerque, porque si no, no lo veo. O sea, que eso es como, ¿vale? Os ponemos aquí, que es justo lo que hemos dicho, que os mostréis coherente con las normas que se imparten en cada familia. Cada familia es diferente, pero sí que es verdad que las normas las tenéis que tener claras. Entonces, sobre todo, coherencia, lógica, a la hora de imponerlas. Después, unas horas al día la realización de actividades que son de responsabilidad. Tenéis que hacer una rutina, es decir, un entrenamiento. Si queréis realmente que puedan llevar la ropa, tenéis que ir con ellos. Si queréis que consigan, por ejemplo, el tema de los juguetes, acompañarles. Es decir, es algo que tenéis que hacer de una forma sistemática, porque al final se genera un hábito, que es lo que realmente luego vais a poder decir, oye, recoge los juguetes, pero ya ha habido antes un proceso anterior, ¿vale? Entonces no podéis de repente decir, recoge, no lo recoges,
Y ahí empieza un poco el enfado nuestro con ellos. Entonces, eso tiene que ser algo de una forma progresiva. Participar en la toma de decisiones en asuntos cotidianos del hogar, es decir, son pequeñines, pero sí a veces les podéis dar, eso es bueno, ¿vale? Os decimos lo de las decisiones porque cuando van siendo más mayores, hay crímenes que no tienen la capacidad para poder discernir y decir, quiero esto, me da igual, ellos te dicen, me da igual, nosotros les decimos, cuando son mayores, no, decídete, esto, otro, es decir, empezar aunque sean chiquininos a darles alternativas. Después de cosas a lo mejor trivial, imaginaros, en un postre, un yogur o un flan, ¿qué prefieres? Vamos, en cosas que son ínfimas, pero es como, te tienes que decidir, ¿vale? Es empezar ya que ellos mismos tienen que tomar una decisión. No sé vosotros lo que digáis, el yogur, el flan, no, tienen la solución en cosas que realmente vosotros podéis darles esas decisiones, ¿vale? Propias. Luego decimos, presentarle nuevos retos, es importante, es decir, no frenéis en un momento dado, pero eso depende también de las normas y de la edad que tiene cada crío. Evidentemente no le podéis poner unos retos igual a uno de 3 que a uno de 2, pero sí que es verdad que ahí intentáis vosotros los que si vais viendo que van consiguiendo cosas, ir aumentando, empujarles de alguna manera a que ellos tomen esa determinación. Luego las rabietas, pues había comentado Carmen, surgen, o sea, contar con ello, es decir, a veces esos momentos de enfado que tenéis que saber que van a aparecer y no pasa nada, es un poco una aceptación porque ellos de alguna manera buscan también esa autonomía y en esa autonomía a veces aparece que ellos quieren una cosa que no puede ser y tenéis que ponerle los límites y eso a veces es duro. Luego os ponía aceptar errores, de verdad, desde chiquininos, hacerles entender y ser vosotros un poco el foco de transmisión. Los errores es bueno, es positivo, ¿vale? Es decir, confundirse, hacerlo mal, que no lo hagan a la primera, no sucede nada, quitar vosotros hierro y hacerles sentir que el que uno se equivoque no sucede nada, que se puede seguir adelante y que siguen siendo estupendos, porque si no, cuando ellos van creciendo, si ese concepto de error es negativo, la equivocación ante una situación la viven de una forma muy dañina. Entonces, presentarlo a vosotros, es decir, un error, bueno, pues perfecto, no pasa nada. No quiere decirse que se estropea la imagen que vosotros como padres tenéis que tener con los hijos. Ambiente seguro, totalmente. Es decir, si vosotros lo que estáis haciendo, ellos perciben que no hay una cierta seguridad y lo notan, porque los enanos, yo digo, son chiquininos, pero tienen una sensibilidad especial y perciben cuando nosotros estamos haciendo algo con firmeza y cuando no, eso también es negativo, ¿vale? Entonces, generar un ambiente, un entorno que sea de seguridad. Explicarle cómo lo tienen que hacer. Es decir, eso tiene que ver con lo que antes os ha comentado Mari Carmen. Es decir, si ponemos un plan de recoger los juguetes, el tema de la ropa, el tema de, por ejemplo, poner la mesa, enseñarles, ir con él primero, ¿vale? Es decir, generar un poco esa rutina de, venga, vamos a hacerlo entre los dos. Eso es como dices, recoger la habitación y dices, no, muchos de nosotros, cuando tenemos las entrevistas, decimos, no, hacerlo con ellos. Es decir, primero es, venga, vamos juntos, luego yo me retiro. Y luego es, a veces ponemos excusa de, tengo que hacer una cosa, ahora vengo, ¿vale? Es decir, es como, yo te dejo, me voy y vuelvo, pero es como, tú ya estás entrando en esa dinámica, no podéis de repente decir, recoge, porque no lo van a recoger y lo que van a hacer es se salen, van detrás de vosotros, ¿vale? Entonces, en todo esto, a la hora de generar esa parte de autonomía, tenéis que ir poquito a poco. Eso lo tenéis que enseñar. Y eso también es bueno, es decir, ellos se sienten que vosotros sois parte de lo que de alguna manera estáis trabajando, que es al final la autonomía. Animarles a que lo hagan solitos, ¿vale? Es decir, de hecho, cuando algo lo consiguen, ahí está el elogio vuestro de decir, bueno, qué maravilla, sois mayores, porque luego ellos van a decir, yo solito, ¿vale? Es decir, ellos van a ser los primeros que van a hacer ese comentario de, yo solo, yo puedo. Y de verdad que ahí, o sea, lo que decía Carmen es importante, retiraros no siendo que haya riesgo, que haya peligro. Si no hay peligro, dejadles en un momento de decir, si se tienen que caer, si tienen que tener una situación que sea un poco incómoda para vosotros porque estaríais ahí y lo haríais, dejarles que también esa experiencia la tengan, ¿vale? Ser pacientes, o sea, en todas las sesiones de familia lo que decimos es la paciencia, ¿vale? Es una virtud y eso lo tenéis que desarrollar y potenciar. Influye muchísimo a lo largo de la vida de los hijos el nivel de paciencia y tranquilidad que tenéis ante las situaciones. Eso depende de cómo es cada uno, pero sí que es verdad que cuando os analicéis como el tema de los padres, analizaros también, en este caso madres o junto como padre, es decir, el hecho de decir, tengo flexibilidad, soy muy impulsivo, es decir, en un momento dado veo una situación y me lanzo, o respiro, freno y digo, bueno, voy a ver qué pasa, y en función de eso, actúo. Daros ese margen, ¿vale? Porque eso también es importante, porque no están pendientes de hago esto y ya está ahí un momento, papá, ¿vale? O están ahí, ya me van a de alguna manera cubrir. No, pues dejarles, es decir, siempre y cuando veáis que no hay un peligro. Darles tiempo para que lo realicen, es decir, a veces la premura es nuestra, es decir, tienes que recoger, no has recogido, tienes que llevar la ropa al cesto y no la has llevado, es decir, bueno, pues si no la has llevado no pasa nada, la siguiente vez seguro que te va a salir mejor. Expectativas de futuro, decirlo, vale, esta vez no lo has podido, venga, yo te acompaño, pero es que la siguiente seguro que te va a salir genial, ¿de acuerdo? Es decir, darle esa visión de que ellos son capaces de poderlo hacer.
y luego reforzar los logros. Es que hay cualquier avance, yo os diría hasta con las profes, ¿vale? Es decir, el hecho de que el país decir, pues ¿sabes lo que han podido hacer? El otro día hizo esto. Para ellos eso es como, crecer. Eso es como cuando te controlan el piso, cuando duermen por la noche solitos. Es decir, hay ciertas cocinas que en el ámbito de infantil parece que no son importantes, pero para ellos es crecer, ¿vale? Y es un mundo. Entonces, valorarles cualquier cosa. El hecho de vestirse, quitarse los calcetines o ponerse en un momento dado las zapatillas o quitarse un pantalón o ponerse un pijama. En cualquier otro momento evolutivo, a lo mejor habría personas que dirían, eso no tiene ningún sentido. Claro, para ellos sí. O sea, estas cosas tienen un peso enorme, entonces valorárselo también vosotros. Y los que tenéis hermanos igual, hijos, o sea, en el caso de Nico igual, que Nico pueda ir de alguna manera reforzar a la pequeña. Mirad, aquí luego os habíamos hecho un gráfico, ¿vale? Es decir, bueno, a medida en que cada uno se quiere implicar dentro de casa, podéis hacer como tarjetas. Entonces, cosas que antes a lo mejor no conseguía y después lo ha conseguido. Entonces, visualmente, para que los peques ellos vayan viendo, o sea, que lo podéis poner en un panel, es decir, como si fueran cartas, donde son dibujos. Imaginaros, es decir, el hecho de que se pueden lavar, el hecho de que son capaces de vestirse o son capaces de recoger los juguetes, es decir, un antes y un después, y que ellos visualmente vayan viendo los logros. O sea, eso siempre es muy positivo, es decir, todo lo que pueda ser visual, eso es como los cuadros donde tú vas anotando y vas viendo la evolución de ellos, es decir, porque no solamente es verbal, es visual. Entonces, cuando es visual y si además dais ese refuerzo verbal, todavía conseguimos muchísimo más. Entonces, bueno, lo habíamos puesto ahí un poco como ejemplo, para que veáis que luego a lo mejor podéis hacer otras opciones, pero nos parecía que era, pues bueno, algo muy llamativo que podéis utilizar. Y luego hay una tarjeta, ¿veis? Exactamente igual. Me tienen que vestir y luego me visto yo solo, ¿vale? Es decir, os digo eso como si dices, recoger los juguetes. Antes los recogía tu mamá, los recojo yo. Antes yo no ponía la mesa y ahora yo la pongo. Es decir, en un momento dado, el baño, antes mamá tenía que venir a bañarme y ahora me baño yo. Es decir, utilizar viñetas, dibujos, para que ella misma diga, fíjate, o ven, todo lo que vamos consiguiendo, todo lo que tú has conseguido, venga, ¿qué te pondría? Hasta yo os diría, proponerle, ¿qué más puedes hacer? Al nivel vuestro de los peques, ¿vale? De 2, de 3, evidentemente, pero pequeños escalones de cositas que eres capaz. Venga, ¿serías capaz de poder hacer esto? Venga, vamos a intentar, ¿vale? Siempre preparar la situación como muy positiva, muy accesible, pero con vuestra ayuda, con vuestro acompañamiento. Después ya os podéis retirar, pero al principio tenéis que estar ahí. Mirad, esto es igual, es decir, os habíamos puesto aquí cosas, logros que ellos pueden hacer, es decir, podéis hacerlo en un cuadro donde vais anotando vosotros y ellos van haciendo dibujos, ¿vale? Preparo la ropa limpia, me quito la ropa, echo la ropa al cesto, es decir, pequeñas cositas que podéis ir consiguiendo, es decir, analizar vosotros ahora mismo en casa cosas que ellos pueden hacer o cosas que vosotros querríais que pudieran hacer. Haceros una lista y poneroslo un poco como objetivos, como alternativas, es decir, venga, vamos a intentar esta semana y nos ponemos metas. En esta semana vamos a intentar, imaginaros, que sean capaces de poder llevar la ropa al cesto, ¿vale? Pues lo vais a hacer, hacéis el dibujo y lo ponéis y que él vaya visualizando o ella vaya visualizando qué cositas va consiguiendo y vosotros se les decís, oye mira, pues ya has conseguido quitarte la ropa o has conseguido llevar la ropa al cesto, genial, pues vamos a ver si conseguimos esto en esta semana, ¿vale? Es decir, os lo podéis poner porque estos retos después lo podéis trasladar cuando son más grandes en otra serie de cosas, ¿vale? Es decir, es como empujáis a que ellos vayan teniendo metas, ¿vale? Y al final todo esto es autonomía, porque llegará un momento donde vosotros como padres os retiráis y son ellos los que dicen, a ver, yo ahora voy a intentar a ver si consigo esto, a ver si hago, y os digo, y cuando son adolescentes a otros niveles es, tengo que ser capaz de planificarme, tener un horario, de a tal hora me tengo que poner a estudiar, a tal hora tengo que dejarlo, no tengo que tener el control del móvil, es decir, hay cositas que se van consiguiendo en autonomía empezando por cosas como estas, ¿vale? Y sí que lo podéis trabajar a nivel de casa. Estoy vendiendo como una tabla de recompensas. Claro, pero aquí no hay recompensas. O sea, esto simplemente es como un registro. Un registro de metas alcanzadas. Exacto, o de metas que tú quieres alcanzar. Es decir, tú puedes poner lo que en un momento dado has conseguido y dices, oye, además, esto voy a intentar. Es decir, estas son las metas que no he conseguido. Evidentemente, dentro de la edad del pequeño o de la niña. Es decir, lo que sí pueden hacer, no puedo poner unas metas que sé que se va a frustrar, porque en un momento determinado de su final no lo va a conseguir. De casa a cara, eso nos va a generar un problema y al final esto, en vez de ser un beneficio, es un perjuicio, ¿vale? Entonces, tú apuntas primero aquello que ha conseguido, se lo puedes transmitir y luego decir, oye, ¿qué te parece si en esta semana, venga, vamos a intentar esto? Y luego nos lo ponemos aquí, ¿vale? Entonces, ella visualiza o él visualiza cosas que va consiguiendo, pero no con recompensa, simplemente como satisfacción de, lo has logrado, ¿vale? Estupendo, es decir, y vamos haciendo registro de un montón de cosas, ¿vale? Luego, importante, o sea, si os estamos diciendo cómo pueden conseguir la autonomía
qué papel tenéis que tener como familia, qué cosas pueden conseguir, qué actitud tenéis que tener, es decir, de qué manera, porque dices, cualquier papel de padre no vale, es decir, ¿cómo tenemos que estar? Uno, acelerar el ritmo de su desarrollo de la autonomía, es decir, en este caso hay que evitarlo, es decir, uno a lo mejor dice, yo quiero que haga, y dices, no presionéis, eso es como, a ver, con el tema del lenguaje, pues cada niño tiene una evolución diferente, o en el tema de control en un momento dado del pis, en retirada de pañal, en retirada del biberón, del chupete, siempre hay unos límites, pero sí que es verdad que en un momento determinado, si nosotros como padres tenemos ese ansia de que ellos sean, que avancen, al final eso es negativo, porque no lo vamos a conseguir. Os decíamos, evitar hacerlo todo por ellos, que es la parte que antes ha comentado, en este caso Carmen, de sobreprotección, es decir, tú estás ahí y en un momento dado hay que no se caiga, hay que no se haga daño, ¿qué más me da si lo hago yo antes de que lo hagan? Entonces dices, sí, pero eso no es bueno, es decir, al final, cuando van creciendo, o sea, cuando son pequeños es como padres, estamos ahí y decimos que bien, pero a medida que crecen, el cansancio empieza a aparecer en la familia y entonces es como, tienes que hacerlo y tú tienes que conseguirlo y al final es como, no, pero si es que, o sea, si analizáis, no le hemos dado esa opción para que ellos tengan esa independencia y esa autonomía, hay que trabajarlo desde abajo, entonces aquí sí que os decimos, aunque os salga esa parte materna y paterna de decir, uy, voy y lo hago, no, es como, me quedo un poco en la retaguardia y voy a ver qué es lo que sucede. Sí puedo de alguna manera acompañarle y enseñarle lo que tiene que hacer, pero no se lo voy a hacer yo, ¿vale? Y si le acompaño y le enseño, la siguiente le digo, venga, que tú puedes. Vamos a ver cómo lo hacemos, venga, te ayudo, ¿vale? Luego, normas de desacuerdo a su edad, lo que acabamos de decir, si son pequeños de 2 y de 3, tened en cuenta qué es lo que podéis en un momento dado ponerle, porque si ponéis ciertas cosas a la hora de poder trabajar en casa, si no lo consigues se va a frustrar. Ausencia de responsabilidades, fijaros, la autonomía está súper relacionada con la responsabilidad, es decir, que a medida que van creciendo, el alumno que dices que es responsable es también porque es un alumno muy autónomo, el alumno que es dependiente a veces no es tan responsable, el alumno que en un momento dado no tiene esa autonomía, en un momento dado no es capaz de tomar decisiones, no es una persona crítica. Todo eso va en la misma línea, entonces por eso os decíamos aquí, responsabilidad, hay consecuencias y las consecuencias las tienen que asumir y cuando son pequeñines es como yo no quiero saber nada, yo no he sido, trabajarlo, ¿vale? Es decir, que asuma ante una situación, tiene que haber una consecuencia en un momento dado negativa o positiva, ¿vale? Pero eso sí que lo tienen que tener claro. Falta de rutina es fundamental, es decir, en el momento que lo que vosotros estáis proponiendo desde el principio no lo hacéis de una forma sistemática, no funciona. Con los peques tiene que haber una rutina y esa rutina luego se traslada a medida que vais creciendo en otra serie de cosas. Con lo cual, en cierta medida, eso es un papel nuestro. Poner techo a sus expectativas, cuidado con eso, ¿vale? Es decir, hay también padres que es como que de ahí yo ya no quiero que sigan adelante porque no, por Dios, o sea, abrir puertas. Si son capaces de poder hacer y de poder llevar y de poder en un momento dado hacer algo diferente en casa, que lo hagan, ¿por qué no? Aunque sea pequeño, si es capaz de poderlo hacer, no estaréis, ¿vale? Los ponemos también ahí, ignorar sus logros. A veces pasa decir, fijaros, pero eso es como cuando consiguen cosas a nivel escolar más arriba y dicen, hemos conseguido algo en concreto, os digo una nota, ¿vale? Y no han tenido el refuerzo por parte de casa de lo que ellos esperan de mamá o de papá. Se sienten un poco mal, se sienten frustrados. Es como algo que yo estoy esperando, no me lo dan. En los pequeñines igual, es decir, cuando consiguen cosas, transmitírselas. No lo deis por hecho, ¿vale? Eso yo digo muchas veces como cariño, no deis por hecho que queréis a alguien, hay que decírselo. Si no se lo dices, no lo saben, ¿vale? Pues aquí igual, es decir, aspectos que hayan conseguido, decirle, oye, es que papá y mamá nos hemos dado cuenta de cómo has sido capaz de hacer esto, o has llevado esto que antes no lo hacías, es decir, cosas también que vosotros veáis que antes no hacían, valorárselas, ¿de acuerdo? Y cosas que a lo mejor en un pasado, oye, esto no lo hacías antes, y mira que bien lo haces ahora, ¿de acuerdo? Es decir, transmitirlo. Ausencia de comunicación, por supuesto, es decir, generar buen ambiente, tener ratitos donde poder hablar, ¿vale? Es fundamental para comentar lo que vais haciendo. No sé si hay... bueno, y aquí, mirad, aquí os queríamos poner un vídeo que nos ha parecido muy interesante precisamente sobre el tema de la sobreprotección, ¿vale? Es decir, el riesgo que tiene y, bueno, pues las consecuencias que puede tener. Vale, nos ha parecido interesante y os lo queríamos poner para que bueno, os quedéis, os empapéis de las cocinas que seguramente sí que hacéis bien, pero que a lo mejor hay otras cosas que sí podéis modificar, ¿vale? Soy Eva Millet, soy periodista y autora de Hiperpaternidad e Hiperhijos, donde analizo el fenómeno de la crianza actual de padres sobreprotectores, sobrepreocupados e hiperactivos, un tipo de crianza que genera niños altar o hiponiños.
Obviamente como madre nos gusta siempre hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿Qué hay de malo en que les ayudemos? Nuestra misión es proteger a nuestros hijos y ayudarles a que crezcan como personas, pero hoy se ha confundido esa protección natural que implica pues, el ejercicio de la paternidad, el sentido inclusivo del término, con una hiperprotección. A los padres les está haciendo creer que para ser buenos padres los niños no tienen que experimentar un malestar, no tienen que sufrir una contradicción, no tienen que tolerar la frustración y que ser un buen padre implica casi ejercer de guardaespaldas del hijo, ¿no? El hijo se convierte en un ser intocable. Yo creo que educar es dejar ir, es darle herramientas a tus hijos para que ellos vayan espabilando y vayan creciendo y se vayan adquiriendo autonomía. Si tú estás todo el día detrás del niño, protegiéndolo de todo lo que le puede pasar, no solo le creas una ansiedad, le empiezas a poner un germen de ansiedad, sino que también le estás incapacitando, le estás quitando una de las herramientas básicas de la vida, que es la adquisición de autonomía, ¿no? Entonces, sobreproteger es desproteger. Una psicóloga estupenda que se llama Maribel Martínez, ella me dice, los padres tenéis que observar, eso sí, siempre debemos estar pendientes de los hijos, pero no intervenir a la primera de cambio. Si tu hijo se cae en el parque, no corras como Usain Bolt a rescatarlo, porque al final lo que vas a conseguir, que está pasando, es que el niño no va a ser capaz de levantarse por él mismo, ¿no? El fruto de esta hiperpaternidad es el hiperniño, y una de sus características es la baja tolerancia a la frustración. La primera figura que surgió de este tipo de crianza son las madres de helicóptero. Un psicólogo estadounidense que se llama Hein Ginott se quedó muy sorprendido cuando un paciente suyo le dijo: estoy harto de tener a mi madre sobrevolando sobre mí como un helicóptero. En el norte de Europa y en Canadá existe la idea de los padres quitanieves, que son estos padres que en vez de preparar a los hijos para el camino, pues preparan el camino a los hijos, ¿no? Les allanan todo. Aquí sería un poco los papás apisonadora. Más reciente tenemos el modelo de las madres tigre, que es esta idea de la madre que quiere el niño, no un niño renacentista, que toque muchas teclas, sino como el niño genio, pero en una cosa muy clara, pues en la música, las matemáticas, el deporte. Luego tenemos también los padres guardaespaldas, que es el no toque usted a mi hijo, literalmente. Los padres manager, que es un clásico, muy masculino, saben más que nadie, que el árbitro, que el jugador, que el equipo contrario, que nadie. Hay un último modelo que es muy discretito, que son los papás bocadillo, o las mamás bocadillo. Sí. Que es esta idea de seguir al niño con el bocadillo, con el tupper de frutas en el parque, para que el niño de vez en cuando se gira y da un mordisquito, que no sea que muera de inanición esa tarde, ¿no? En este entorno de sobreprotección, ¿qué podemos hacer los padres? La paciencia, saber esperar, la contención, el autocontrol, eso es importantísimo. Los niños tienen que entender que las emociones no todo es el mundo de happy flowers, que no todo son emociones buenas, sino que hay emociones malas, como la rabia, la tristeza, la impotencia, y eso se tiene que saber gestionar. Porque parece que para que el niño gestione sus emociones y tenga mucha autoestima, de lo que se trata es de decirle que él es maravilloso y nunca decirle que no. Pero entonces no estás haciendo un niño con autoestima, estás haciendo un niño que es un narcisista. Otra herramienta para tolerar la frustración, dar alternativas. No todo es no. Puedes decir, oye, no, ahora no, pero de aquí un rato sí. Enseñar también que se puede perder, que puedes fallar, te puedes equivocar y no pasa nada. Yo creo que nos formamos a base de caernos y volvernos a levantar. Y después, los niños tienen que jugar. Y este modelo de hiperpaternidad está llenando a los niños de tardes cargadas de extraescolares. Se está cargando el tiempo para jugar de los niños. Es la esencia de la infancia. Y en el juego, ese juego libre, sin estructurar, solo acompañado, no solo aprendemos a trabajar en equipo, a ser creativos, a la resiliencia, sino también aprendemos a tolerar la frustración. Y luego, mirad, luego os habíamos puesto también, que como luego os mandamos la presentación, pues os habíamos puesto unos cuentos, ¿vale? Y unos libros también para trabajar precisamente esa parte de autonomía, que bueno, como cuentos porque son muy chiquititos, y libros también que nos han parecido que eran, pues bueno, de interés
para vosotros personalmente. Sí. Me queda liado un poco. No, nada, sí, yo es porque ellos... Vale, mira, lo tenéis ahí. Pues hemos puesto por un lado los cuentos y los libros, ¿vale? Que son, bueno, pues de los que nosotros de alguna manera os podemos transmitir cuando venís a pedirnos orientación, y el tema de los cuentos igual, ¿vale? Que son cuentos que sí que pueden ayudaros en un momento dado para trabajar esa parte de autonomía. Ya no se ve bien. Y así en principio... Veremos que Yo creo que no tenemos ahí. Además, ¿vale? O sea, simplemente, bueno, dar las gracias. Y sí queríamos preguntaros, ¿cómo funcionáis vosotras, ¿vale? Bueno, y para la gente que estáis también detrás, en casa, ¿cómo es vuestro modelo? ¿Cómo hacéis en casa? Lo que os hemos comentado aquí, de alguna manera vosotros también lo trasladáis, ¿es diferente? ¿Qué situaciones vivís en casa? Yo creo que también depende un poco de cómo te pille el día. El O sea, día, ¿no? tienes todas las fases de padre mandón, el sobreprotector, según cómo te pille, mejor o peor en la situación. Pero sí es verdad que nosotros, por lo menos en casa, sí que intentamos eso, que pues hay una rutina, pero también intentamos eso, la autonomía, de quito el pañal, venga, tíralo tú, el pijama, venga, pues vamos a echar algo a lavar. Ahora, el pequeñajo que tiene 2 años, ve a la hermana que se ducha sola y nos dice, yo, solo, ayúdanos, ayúdanos. Claro. Y entonces luego tú le tienes que repasar y tal, pero sí. sí es verdad que intentamos un poco el dejarle... Claro, también depende un poco, pues si te pilla un día con muchísima prisa, de son las 10 de la noche, vamos fatal de hora Evidentemente, y no hay opción, A veces el tiempo pero- juega en nuestra contra. pero si intentamos un poco en ese aspecto el dejarle un poco, o sea, sobre todo el enano, dejarle un poco de autonomía, y es verdad que al final mucho lo hace por imitación de su hermana, y hay veces que es al revés, es el pequeño el que hace cosas que la hermana no hace, ¿sabes? Fíjate, Y entonces, sí, o sea, le apasiona recoger la mesa. Entonces él acaba de desayunar y viene y recoge sus platos. Y ve que su hermano no lo recoge, hace tati, y viene él y te lo recoge él. Y yo, oye, pues mira, no está nada mal. Pero es eso, entonces hay cosas que él como que le gusta. Y hay cosas al revés que nada. O sea, que le dices, venga, vamos a hacer esto. Y te mira como diciendo que yo vaya a recoger los juguetes o que yo... Entonces, bueno, depende un Es poco ahí un de... poco por el momento. Claro, Vale. pero bueno, intentamos ahí un poco... Hay días que nos sale Pero- mejor y días que nos sale peor. Pero lo importante es que intentamos. tengáis esa idea. Si tenéis esa idea, la acabáis desarrollando. Lo que pasa es que esto es algo de continuo, esto es como todo. De momento que tenemos hijos, ya sabemos lo que hay. O sea, la vida es así y tenemos que estar para ellos. Entonces, es dedicar tiempo, ¿vale? Y el tema de la paciencia, pues yo también os diría, y el autocontrol, es vital para cambiar cualquier situación o para impartir cualquier cosa que queráis dentro de casa. ¿Vale? Ana, ¿y en casa cómo lo haces tú? ¿Cómo lo llevas? Bien. Bueno, yo también tengo ciertas normas, el vestirse solos, el pijama, o sea, cenas de pijama puesto, si no, pues te da la vuelta, llevar su ropa desde muy pequeños a lavar. Qué Igual me bien. relaja un poco más con Nico, porque ya podría hacer más cosas. Claro, más Porque lo grande. pienso y digo, pues igual podría meter las cosas en lavavajillas, cosas así, pero claro, es que entonces va la otra detrás y ya la haría. Claro, tienes que ahí pensar. Pero bueno, sí. Ahora, por ejemplo, yo con Mía, que ella se sabe vestir perfectamente, pero pues ha tenido una época que no le daba la gana. Entonces ahora hemos empezado a apuntarlo. No con el fin de una recompensa, pero simplemente ya ve la semana y ha visto los días que se ha vestido por la mañana y cuando se ha puesto el pijama solo. Claro. Y entonces ahora pues se viste y lo primero que hace es, mamá, ponme el tic. Claro, un Entonces poco vamos juntas a la tabla de cocina y progresos. lo ponemos y se queda tan contenta. Claro, No sí, espera sí. nada a Sí, cambio, sí. pero ya con eso... Bueno, sí. la propia satisfacción de que lo ha conseguido. Sí, la semana Sí, pasada muy fue bueno. completa y lo veíamos de esta también, o sea que esa idea funciona bien. Es que la tabla de progresos, que es lo que dice Carmen, que es lo que os decíamos antes, eso es muy bueno para ellos. Es como son retos, ¿vale? O sea, son escalones que van consiguiendo. Y no tienen por qué tener algo a cambio, porque además eso puede generar el hecho de que siempre van a necesitar algo por el hecho de hacerlo. Es como no, la satisfacción de haberlo conseguido. O sea, si realmente consigues eso, dices, eso luego se traslada a un montón de cosas que pueden conseguir en función de la edad. ¿Vale? Y es satisfacción. Y eso es como cuando un adulto consigue algo y dices, por el lugar. Oye, no tengo que tener nada, es satisfacción propia, pues el poco no son pequeñicos. Como ¿Vale? bueno, yo por ejemplo la carrera, cuando me planificaba el estudio de pues este día, este tema, de esta asignatura, este trabajo, y el terminar la semana y decir, he conseguido mis objetivos, pues ya era una satisfacción de me he planificado bien, lo he hecho. Si algo no salía bien, ha sido porque he variado, porque me he puesto exceso de trabajo, que al final es un poco para regular también esa planificación. De hecho, esto que ha dicho Carmen lo trasladamos a los adolescentes, es decir, primaria va a otro nivel, pero cuando llegan a la ESO, podemos decir que con los adolescentes hacemos eso, es decir,
hacemos planning semanal y les vamos diciendo apuntar qué es lo que has conseguido, no has conseguido y en qué tienes que de alguna manera modificar. Es decir, que cosas que vais haciendo cuando son pequeños de alguna manera luego lo pueden aplicar en otros ámbitos a otra edad diferente, ¿vale? Pero todo tiene su sentido. Y luego cuando eres grande adulto igual. El reto personal de alcanzar la satisfacción propia de haberlo conseguido, ¿vale? Y en estos casos donde vemos una niña, por ejemplo, la mía, que era siempre muy autónoma de yo sola, incluso peleaba porque ella quería, ella sola cosas a veces, Por sí a veces misma. no podía ella todavía hacer, pero vamos, era muy enfática con eso. Y que luego tú ves como que hay cosas que me siento y pongo los zapatos, o sea, no te lo dice, pero no hace. Algunas cosas como que tuve un retroceso de igual buscar que lo que no se hacía por ella, que se haga. Algunas cosas, no todas. ¿Eso por qué? Claro, no. En un momento dado son cómodos, ¿eh? O sea, ellos se dejan querer. Si tú me lo vas a hacer, yo un día pruebo y veo que tú me lo haces, hay un segundo y hay un tercero. Hasta que tú pones ahí el límite y le dices, no cariño, yo te ayudo, venga, vamos a ponérnoslo. Es decir, son así. Cuando algo lo han conseguido y dejan de hacerlo, otra cosa es que digas, nunca se han puesto los zapatos Ulrica, ¿vale? Entonces dices, oye, pues hay que enseñarla cómo lo puedes hacer, venga, ahí estoy contigo para ayudarte. Pero cuando han hecho cosas y de repente las dejan de hacer, ellos prueban. O sea, ellos de alguna manera es como tanteo. ¿Qué vas a hacer tú cuando yo te diga que no me pongo los zapatos? ¿Cuál es tu actitud? Vienes, me los pones y dices, jo, genial, a partir de ahora no me pongo zapatos, estoy esperando que tú me los pongas. Entonces ahí es donde tú tienes que ver, ¿eso estaba conseguido? Pues cariño, a ver, con cariño y con cercanía es como, venga, tú te pones uno y yo me pongo otro. Y al día siguiente lo vas a conseguir, venga, te vuelvo a poner uno y otro. Y llega un momento donde ella vuelve otra vez a retomar las situaciones que ha conseguido. O intentar ver también qué ha podido pasar, si ha habido algún cambio, porque cambio de casa, cambio de colegio, un cambio nuestro porque estemos más tristes por algo, alguna situación familiar, alguna situación económica, suele haber retrocesos también. Y luego pues lo que dice Lourdes y el momento de rebeldía que comentábamos antes de los 2 y los 4 que tienen ahí en su mini adolescencia dentro de la etapa de infantil. Entonces pues también es un poco de reto de pues tú me has dicho que me ponga los zapatos, pues no. Pues no me lo pongo. Y ahí sí tenéis que tener muchísima paciencia porque lo que te da ganas es de que te lo pongas, ¿vale? Es decir, y si ahí no sabéis un poco gestionar esa situación, empiezan conflictos, ¿vale? Y al final tenéis que vosotros de alguna manera ver cómo podéis reconducir ese tipo de situaciones, porque no es cuestión porque te lo dice mamá, es como de qué manera lo podéis llevar a cabo, ¿vale? De una forma por imposición, porque hay un momento que eso vale cuando son pequeños, pero cuando van creciendo, si queréis seguir manteniendo la imposición en un momento, cuando son adolescentes se hacen cara y estamos al mismo nivel, ¿vale? Tú eres padre de su hijo, pero es la misma altura, o sea, cuando son chiquitos es como que mamá y papá estamos por encima, pero a medida que crecen, eso luego al final sale, ¿vale? Entonces, muchísimo cuidado a la hora de cómo vais trabajando con ellos. Porque al final, fijaros dónde estáis vosotros, pero es que los que estáis arriba, los que nosotros tratamos adolescentes, cuando analizamos, que hay muchas cosas que vienen de chicos, ¿vale? De pequeñicos. Lo que pasa es que, claro, si eso nos ha ido modificando, al final sale, ¿vale? Al final eso lo tenemos que hacer. Sí, ya es que, bueno, como en todo, al final la teoría es lo que dices ahí. Sí. Bueno, la práctica del día a día es complicado. Es diferente. El nuestro pequeño, que está en 2 años, hay cosas, por ejemplo, en los dientes. Es como, ya está las molitas y todo, mamá, en plan, no me repases porque no quiero. Sí, porque no quiero. Y luego, por ejemplo, es verdad que el abrigo no se lo quiere poner porque no, si quieres venir al cole porque pero luego, por ejemplo, se va a abrochar el abrigo o cualquier cosa y le cuesta y es como, no puedo, y ya se frustra y ya no hay niño, o sea, no quiere hacerlo. Y sabes que es verdad que le cuesta, o sea, hacerle entender la manera de que tiene que gestionarlo él solo, subirle. Lo que pasa es que en el momento de frustración, pararos, ¿eh? O sea, no entréis ahí en conflicto, porque ese momento álgido, no hay forma de que ellos puedan entender lo que tú le estás diciendo como madre. Claro, pero al final en ese momento, o sea, además que aparte te vas con las prisas, ¿verdad? ¿No? Como tienes que poner los zapatos, a quitarse. Y entonces ahí sí que me cuesta un poco más, es como, bueno, pues a subir, no hacerle a la calle. Claro, pero ahí pues eso, lo que dice Lourdes, entra en juego el tiempo, que a veces pues va en nuestra contra y nos atropella, pero a veces tenemos que pensar en, ¿lo hago por tiempo porque ya no está y tenemos que salir ya corriendo? ¿O es ya la comodidad de, bueno, pues que lo hago yo?
Porque Ya. a veces sí que podemos Claro, como insistir un poco diferenciar más, eso, o venga sí. despacio, También eso inténtalo. depende de cómo se lo vendas. Claro. No puedes, pero espera, mira, tú sujeta de aquí que yo Claro. te... O sea, lo hacemos los dos. ¿sabes? Exacto, no es Justo. de Oye, no pues, inténtalo, sí. pero vamos a hacerlo Sí. entre los dos. Sí, sí. O por ejemplo, no sé si le sirva, ya a mí, por ejemplo, me he dado cuenta que me sirve, ayer me pasó con un rompecabezas, ¿no? Que estaba bien complicado, quería hacer ella, y yo quería más o menos, pero darle la vuelta, ella estaba arrancada con que yo entendía que quería yo hacérselo. Y lo que hice fue que me alejé y me fui. Y dice que ella buscara la múltiple forma de hacerlo hasta que ella fuera la que pidiera ayuda. Un poco, no sé si eso le podría servir, o sea, forzarla, te doy la oportunidad y cuando ya no puedas más, pues yo Ahí te está. oriento, Claro. te redirijo, ¿no? Pero un poco dejar como que yo toque en fondo. Claro. Creo que Sí, eso sí. ayuda. Sí, sí, y hay situaciones de esas que dejar que experimenten, ¿sabes? Es decir, es bueno lo que decía Carmen, es decir, el enfado, la frustración, es decir, que la tengan, pero luego porque no se pueden quedar ahí, evidentemente. Luego ahí hay que reconducir y decir, venga, pues yo te Claro, ayudo. o venga, inténtalo de otra manera. Claro. Muchas veces en abrir cosas también se frustra, Sí, pues venga, sí. o colocar, pues inténtalo de otra manera para que quepa. Y a veces no hay tiempo, pero otras veces pues sí es cuestión de pues, darle la oportunidad también y no anticiparle o no decirle, no, pues mételo así. No es como a lo mejor puede buscar otra manera, que eso también es un poco funciones ejecutivas que hablábamos antes, de voy a buscar distintas soluciones a este problema que tengo ahora mismo. Y eso luego lo trasladan arriba, ¿eh? O sea, lo que acabo de decir, Carmen, de verdad, o sea, a lo mejor son muy chiquititos, pero nosotros que tenemos ahí baje de alumnos más mayores, cuando tienen un problema, no se agobian. Es decir, que cuando les surge, imaginaros una pelea en el patio, ¿vale? En un recreo. Es decir, hay un conflicto y es como, ¿y ahora qué hago? ¿Me quedo con la situación o alternativa? Se lo pregunta al tutor, hablo luego con alguien, es decir, de repente mi mente es capaz de poder tener un abanico de opciones, si no, se frustran. Es decir, ante una situación de esas, o asumo, lo acepto y al final acabo siendo una persona que soy, no os diría dependiente, pero sí no tengo capacidad para actuar. Y entonces, bueno, me acoplo y son de las personas luego que no son, ¿cómo deciros? ¿Cómo es? ¿Qué palabras utilizaría? Decir que son dependientes, ¿vale? Así De otras- seguras, es claro. como, no sé si lo que yo voy a hacer está bien o, O no, dudan. dudan de la ¿Sabéis? forma de actuar, Sí. entonces hay que Sí, ser sí, cada sí, vez ¿eh? más, Es más como, no, consecuente también. Tenéis que, hay un problema, hay que buscar soluciones. Y lo que no hay que hacer es angustiarse, que eso también a veces se lo enseñamos a ellos. Es, hay esta situación, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer? Nosotros nunca, o sea, les decimos lo que tienen que hacer. Es, ¿qué piensas tú que tienes que hacer? Luego estamos ahí siempre para decir, oye, a lo mejor de las cosas que has dicho, pues pensamos que es mucho mejor esta. ¿Cómo lo ves tú? Pero nunca ser vosotros los que le deis las soluciones. Venga, ¿qué hacemos? ¿No? Que son chiquititos. ¿De qué manera? Bueno, pues como te decía, yo agarro por aquí, tú agarras por aquí, venga, tira para arriba. En subir una cremallera, pero igual que eso en cualquier otra cosa. ¿Vale? Es decir, que sean ellos los que piensan, porque si ellos van pensando, eso a medida que van creciendo, ese pensamiento cada vez es mayor y las alternativas son más grandes. ¿Vale? Si no es como, luego estamos como padres de decir, ¿y por qué no se te ha ocurrido decirle? ¿Y por qué no has? Y dices, no, porque al final somos nosotros los que estamos pensando por ellos. Ellos tienen que empezar a pensar por ellos mismos. ¿Vale? Luego estáis vosotros ahí para decir, oye, pues eso no lo hagas, porque yo creo que eso no me parece muy adecuado, que es mejor sería, pero dejar que ellos lleguen a pensar alternativas, soluciones, porque la anticipación les frenamos, o sea, no van a ser capaces de buscar soluciones cuando hay problemas. Y aparecen los problemas, o sea, que a lo largo de su trayectoria educativa surgen montones de cocinas. ¿Vale? Entonces sí que es verdad, porque eso hace que no se frustren, que sean personas que no sean dependientes, que en un momento dado, sabéis luego, o sea, enlazamos con temas, cuando hay personas que son muy líderes y sabes que tienen una corte y llevan pequeños personajillos que al final están ahí y que no son capaces de decir, no lo hago, no me apetece, tú no juegas y dices, pues yo quiero jugar, o si no te quedas ahí. Es decir, esa fuerza en un momento determinado viene también por un poco todo esto que estamos diciendo, es decir, la seguridad en un momento dado de tomar una determinación, ¿vale? Y es todo relacionado con tema de personalidad, con tema de autoestima, es decir, al final todo fluye, ¿vale? Y todo se encaja. Entonces esas pequeñas cositas estaréis siempre, es decir, no seáis vosotros los que le deis soluciones, y por ejemplo Nico es más grande, o Jimena también, es decir, ya son más grandes donde podéis decir, bueno, ¿y tú qué harías? No decirle, pero ¿cómo no se te ha ocurrido decirle? Que a veces sin querer no sale esa parte materno-paterno, no. Y en ese momento, ¿qué has hecho tú? ¿Y qué crees tú que puedes hacer? Pues piensa, entonces el próximo día cuando te suceda, ¿qué vas a hacer? Vale, eso es bueno. Porque eso, la siguiente le dicen, a ver, mamá y papá me dicen esto, vale, voy a pensar alternativas. ¿De acuerdo? Es decir, eso también tiene que ver con autonomía, es decir, son capaces de, no tienen que ir a casa y decir, ¿sabes lo que me ha pasado hoy? Y entonces, como padres nos enfadamos de decir, y no has hecho nada, y lo has dejado, y has permitido que no te dijera que no juegas, y al final te han dado una patada y no has reaccionado, o te han quitado tal cosa.
¿vale? Entonces, intentar quedar nosotros un poco atrás, ¿vale? Porque si no, esa parte nuestra emocional, queremos a los hijos, ¿vale? Y queremos lo mejor, lo que decían ahí. Sí, pero, ¿vale? Tener cuidado, porque a veces ese exceso, al final eso trae una serie de consecuencias. Además, creo que llega un momento que no te lo cuentan. Claro, Porque ven que te enfadas. Exacto, exacto. Y eso, trasladarlo cuando es un adolescente y decimos, tienen que tener confianza con los padres. Dices, ya, pero si tú no has ido trabajando cuando eran más chicos, no te van a contar, sucede esto, pasa esto en clase, porque tú pones el grito en el cielo. Claro, no, pero sí que es verdad que vuestra reacción influye mucho en lo que dice Ana. Es decir, si yo reacciono de una manera en un momento dado que perciben, sienten, es como, no te lo voy a contar, o sea, boca cerrada, como con el adulto me da igual en primaria, como si es un adolescente, y dices, no, si lo que estamos buscando es que en un momento dado tengan esa confianza en casa para decir, oye, me ha pasado esto, pero claro, respiras. Sí, intentar, en vez de darle soluciones, intentar darle herramientas, Claro, Sí, para que ellos buscar lleguen a esas esa soluciones. solución. Correcto, eso es, ¿vale? Y que vayan teniendo un criterio propio, es decir, eso, yo os lo digo, son pequeños, pero eso es la base para que luego cuando son adolescentes en un momento dado dicen, hay gente que hace esto, yo no lo hago. Pero no porque me lo dice mi padre o mi madre, es que tengo un criterio de que eso no me parece adecuado, yo. ¿Me entendéis? Es decir, que es la base para que luego ellos puedan tener ahí esa fuerza personal. Si no, el mundo de los iguales influye muchísimo, y si tu nivel de personalidad no es fuerte, te dejas arrastrar. ¿Vale? No soy capaz de, y a lo mejor estoy viendo algo que no me gusta, pero lo hago. ¿Vale? Y eso lo tenéis que trabajar desde Como pequeños. cultivar principios. Sí. Lo que pasa es que esto lleva mucho tiempo y el estar ahí pendiente con los hijos, ¿vale? Y siempre, lo que decía Ana, escuchar, pero no reaccionéis con alarma, ¿vale? Porque si reaccionáis con alarma y ellos perciben vuestro... es como dicen, ellos dicen, así, a lo mejor no dicen nada, pero es como, vale, no digo nada. Es decir, me callo. Y a lo mejor luego dices, me entero por otra madre que ha pasado esto, y dices, pero bueno, ¿y cómo te ha sucedido eso? Es decir, que luego, eso es, además eso es malísimo, es decir, no se os ocurre en ningún momento cuando os enteréis de cosas de los peques, es como, nos hemos enterado que no, o sois muy sutiles para sacar esa situación y que no perciban que ha sido a través de, sino ellos no cuentan nada, ¿vale? Y al final dices, lo importante es que sí puedan estar a vuestro lado, que les acompañéis y que seáis capaces de darle, como dices, herramientas, ¿vale? Opciones, alternativas, para que sean personas cada vez más seguras. ¿Vale? Y no sé, de los de casa, si alguien... No sé si queréis comentar algo, los de casa o alguien más de las que estáis aquí. Y nosotros tratamos con adolescentes arriba y gente de bachiller, todos esos temas, si se hubieran trabajado cuando erais pequeños con vosotros, muchos de esos hubieran beneficiado. O sea, es verdad que gente que es muy dependiente, gente que no tiene criterio, gente que no es capaz en un momento dado de tomar decisiones, todo eso viene desde abajo. Y ves esos adolescentes que dices, ¿por qué no cambian? Es complicadísimo ahora. O sea, les tienes que enseñar y decir, pero no te das cuenta que estás sufriendo, que lo pasas mal, que es muy duro. Intenta actuar de otra manera, y ahí ese cambio es complicadísimo, ¿vale? Porque sufren. Entonces, cuando nosotros hablamos con ellos, es porque ellos ya se encuentran en una situación muy fea, es decir, lo están pasando francamente mal, y a veces asumen, ¿eh? O sea, a veces no dicen nada, te vienen, pero ellos siguen en la misma línea. Es como, no puedes actuar así, vamos a desaprender ese aprendizaje, pero es muy Que complicado. es más complicado desaprender que aprender. Mucho más complicado. Y de verdad que todo esto, sí, influye cuando ahora de pequeños lo podéis hacer, lo podéis trabajar. Vale, es muy fácil, es como algo normal, teniendo claro lo que tú decías, qué es lo que queremos transmitir en casa. Y poco a poco, ¿vale? Y estar ahí, y observar, y estar al lado, y escuchar, estar siempre pendientes. Tema de tiempo, pues es lo peor que podemos tener, ¿vale? Es decir, el no hay tiempo, y no lo verbalicéis. No, tengo tiempo. Y luego, una cosa que quería preguntar, por ejemplo, para la autonomía y demás, y en base también al tiempo que comentabas, ¿está bien marcarles un tiempo para hacer las cosas? Lo que pasa no es sé que qué decir. está bien, pero tan pequeñitos no lo entienden. Tienes que ponerle señales. Por ejemplo, con el reloj, cuando la Y yo tengo mujer unos relojes de arena. Claro, los para relojes eso, de arena. Yo como el tratamiento. Claro, Claro. las Pero alarmas, o sea, sí, pero mi duda es, ya estoy pensando Que se está bien, que se está bien o no. 5 años. Sí. O sea, es que muchas veces ya, pues ustedes tienen mucho mundo interior, entonces empieza a vestirse, se distraen con no sé qué, tal, y sobre todo por las mañanas, y no la quieres todo el tiempo, venga.
Entonces como, bueno, pues tú avanzas, ¿sabes? Sí, pero Sí, pues a lo mejor avanzas. le pones eso. Pero hay muchas veces como, pues si tienes, oye, tienes que conseguir hacer esto antes de que se acabe el reloj. Pero que no sé hasta qué punto la estoy metiendo ahí una presión que tampoco No, me está gusta. bien. Un vídeo de YouTube que es una bomba que explota y mola modo. Entonces por un lado es como, no sé si decir, venga, hazlo, con cuenta está bien, sí o si no, y entonces un poco sabemos Sí, no, está bien. Además, pues venga, vamos a entrenar e ir un poquito más rápido, pues porque a veces no nos da tiempo por la mañana, pues cuando el reloj suene, cuando el reloj se acabe, pues ya sea de arena o el cronómetro, lo que sea, ese tipo de cosas les funciona muy bien, porque son también conscientes del tiempo y al final tengo que que salir para ir al tiempo, claro, no aguanta exacto. Implicar vosotros, hacerlo como una dinámica familiar, dices, venga, yo el tiempo para vestirte y mamá el tiempo para otra cosa. Vamos a ir viendo quién es el qué cosa, en plan de como una dinámica de juego. Nosotros hacemos un poco carreras, en plan de, Claro. venga, vamos a ver quién gana, a ver quién se pone entre los zapatos, venga, vamos a ver. Claro, ya vamos ayudo yo a vestirse. Pero si no se viste sola, se viste se dice, he ganado y le digo yo, hombre, casi empate, y dice, no. Y hay otras veces que es al revés, se gana Borja y le digo, bueno, voy a ganar Borja, y dice, no, empate. Como diciendo, si a él te consuelas porque ha sido empate, a mí también. Y le digo, claro, digo, pero la diferencia es que él está vestido y tú estás en pijama. Entonces no hay empate, y hace, estoy diciendo, bueno. Pero sí es verdad que hay veces que jugamos un poco a eso. A ver si ganéis los dos a mamá recogiendo, a ver si. Sí, es que eso Necesito hacer mucho que hagan equipo, Sí. que hagan equipo, y entonces se compinchan los dos contra mí, pero al final hacen lo que yo quiero que hagan. Claro, si lo que pasa es que a veces tenemos que cambiar nosotros como adultos la forma de cómo queremos conseguir lo que queremos, que se vistan, no que se vayan rápido, es decir, tenemos que ser nosotros que digamos, ¿cómo se lo presentamos? A lo mejor dices, tú le das la orden, el mensaje, la autoinstrucción y lo hace, y dices, pero hay peques que no, y dices, no puede ser por imposición. Claro, pero digo, o sea, es es que me ayuda como meterle esa presión extra de tiempo, porque hay muchas veces que es como, bueno, déjales que ellos vayan a su ritmo. Entonces es como un poco... Como será contraproducente ponerles Claro. un límite O sea que- tiempo para hacerlo. Sabes que hay veces que no hay más tu tía, que prefiero Claro. darle tiempo a vestirla yo, Claro. ¿sabes? Pero que digo, la opinión de... Sí, bueno, pero es quitarle un poco la connotación de la presión, es simplemente pues como juego de venga, vamos a ver si cada vez lo hacemos un poco más rápido. Ya. Sí, a ver si todos sabemos vestirnos antes de que se Claro, acabe claro. el Y reloj. registro, haz un registro y decimos, venga, yo qué sé, yo soy un león y tú eres la jirafa y hoy he conseguido, y tú me lo marco, ¿vale? Es decir, retos a nivel de semana, de simplemente decir el registro de anotar si lo has conseguido o no lo has conseguido, pues en esta semana te he ganado yo, de los 5 días te he ganado 3. Es decir, todo lo que lo haces, lo enfocas en plan de juego como hace ella, se vive de otra manera. ¿Sabes? Y todo lo puedes enfocar en plan de juego, todo, desde levantarte, desayunar, el baño, irte a la cama, todo. O sea, es que depende de cómo nosotros, de la disposición nuestra y de cómo estemos. Si no estamos Y que nosotros como ellos. te acuerdes. Claro, También. sí que tenemos que a veces no es viable. Sí. Esto no